Buscamos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. 1 Corinthians 15, verses 1 through 4. 1 Corintios 15, 1 al 4. 1 Corinthians 15, 1 through 4. Primera de Corintios 15, 1 al 4. 1 Corinthians 15, 1 through 4. Y lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amado Dios y Padre, venimos en este momento una vez más delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por el privilegio que nos concedes, Señor, de poder predicar tu palabra, de poder escucharla, Señor, y te pedimos que, como siempre, Señor, que tu Espíritu trabaje en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, para que vayan siendo renovadas nuestras mentes cada día, Señor. Así que, Padre, somos tuyos, somos barro en tus manos para que tú nos moldees conforme a tu voluntad, conforme a esta palabra, Señor. Pidiéndote, Padre, que tú nos vayas llevando a esa semejanza de tu Hijo Jesucristo, Señor, cada día. A esa imagen preciosa de tu Hijo, Padre, que, Señor, anhelamos, Dios mío, que tú nos transformes cada día, Señor. Así que, Señor, estamos dispuestos que tu Espíritu, a través de tu palabra, trabaje en nuestras vidas. Que salgamos, Señor, transformados de aquí, con un nuevo pensar, Señor. No que sea nuevo, Señor, porque tu palabra no es nueva, sino que es nuevo en nosotros, Señor, aquello que no conocíamos primero. Así que, Padre, todo esto te lo dejamos y te pedimos, dándote gracias, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. En todo el Nuevo Testamento, hermanos, este capítulo 15 de Primera de Corintios es el que más extensamente habla de la resurrección. In all of the New Testament, this chapter 15 of 1 Corinthians is the one that most extensively talks about the resurrection. Pero hoy no vamos a hablar de la resurrección. We're not going to talk about the resurrection. Sí la vamos a mencionar como parte del pasaje, parte del mensaje, pero de lo que vamos a hablar exclusivamente es del Evangelio. So we are not going to talk exclusively about the resurrection, although we're going to mention it as part of the sermon, part of this chapter. But it's not, the sermon is not exclusively about the resurrection. We're going to talk about the gospel. Vamos a hablar del evangelio. Y quisiera preguntar primeramente, ¿qué es el evangelio? Let me ask, first of all, what is the gospel? Y si usted le pregunta a personas en la calle qué es el evangelio, recibirá una variedad de respuestas. If you ask anyone on the street what is the gospel, you are going to receive a variety of answers or responses. Y fíjense, hermanos, que
Usted no tiene ni que preguntar, hasta por el internet y por las emisoras radiales se habla del evangelio. Okay? So even in the internet and the social media and the radio, you hear about the gospel. Y algunas de las cosas, hermanos, que escuchamos o leemos según las personas definen el evangelio, para contestar esta pregunta son cosas como el evangelio es pertenecer a una denominación particular. Some people say that the gospel is to belong to a particular denomination. Otros dicen, hermanos, que es una serie de reglas morales. Others say that the gospel is a series of moral rules. Muchos dicen que es las bienaventuranzas. Some people say that it's the Beatitudes. Otros hablan, hermanos, de prosperidad y salud. El evangelio, supuesto evangelio de prosperidad que escuchamos hoy en día. Others say that the gospel is the gospel of prosperity, of health and wealth. That supposed gospel that we hear about today. De hecho, hermanos, ustedes saben que Benny Hinn renunció a su doctrina de la prosperidad. Did you know that recently Benny Hinn denounced or renounced to his teaching of the prosperity gospel? Si lo hizo en serio o no, yo no lo sé. Vamos a darle el tiempo a ver, ¿verdad? A ver qué fruto da. Pero ya parece que dio ese paso, reconoció que estaba mal, ¿verdad? So apparently he recognized that he was wrong. And I'm hoping that it's a genuine change on his part. So we'll give him the benefit of the doubt and we'll give him time till we see some fruit. Okay? Otros dicen, hermanos, que el evangelio es vivir en santidad. Others say that the gospel is to live in holiness. Algunos dicen que es venir a Cristo y luchar por ganarse la salvación. Some say that the gospel is to come to Christ and battle so that you can gain your salvation. Y así por el estilo, hermanos. And so on. Pero la próxima pregunta que voy a hacer es, pero, ¿qué dice la Biblia? So my next question I'm going to ask is, what does the Bible say? O sea que aquí no estamos preguntando la opinión de las personas, ¿qué es el Evangelio? Estamos preguntando, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es el Evangelio? So we're not asking here a question that can be answered with opinions. The question, what is the gospel? What we're asking is, what does the Bible say the gospel is? Y quiero señalar primeramente, ¿verdad? En estos 4 versículos, 3 cosas que encontramos en estos 4 versículos. I want to point out in these 4 verses 3 things that we can see right away. Y es, por ejemplo, que en los versículos 1 y 2 podemos ver el beneficio del Evangelio. Si usted quiere, hermano, póngale ahí, anótele a su Biblia esos 2 versículos, el beneficio del Evangelio. So in verses 1 and 2, we see the benefit of the gospel. If you want to write a little note next to those 2 verses, you can write the benefit of the gospel. Y ese beneficio nos dice en esos 2 versículos es que el Evangelio salva. And that benefit that the Bible tells us about the gospel is that the gospel saves. That's the benefit of the gospel. Ese es el beneficio del Evangelio, que salva. En los versículos 3 y 4 nos da el contenido del Evangelio. Así que póngale en esos 3 y 4, ahí en su Biblia, el contenido del Evangelio, de qué se compone el Evangelio. Verses 3 and 4 has
the parts of the gospel, or the contents, I should say, of the gospel. So you may write next to those verses 3 and 4, the contents of the gospel. Y ese contenido del evangelio es tripartito. O sea que tiene tres partes. So that is a triple content that the gospel has. It has three parts. Y si volvemos a los versículos 1 y 2, también encontramos la responsabilidad del que oye el evangelio. If we go back to verses 1 and 2, we will find the responsibility of the listener, the one who hears the gospel. Y básicamente la responsabilidad es la de recibir el evangelio, perseverar en el evangelio y retener el evangelio. And so the responsibility of the listener is to receive the gospel, to persevere in the gospel, and to retain the gospel. Eso son la responsabilidad del que oye el evangelio. En el versículo 1 el apóstol Pablo le dice a los corintios que les declara, o sea que él va a hacer una declaración del evangelio. El evangelio que él predicó, el cual ellos recibieron y están en él firmes, ¿verdad? Es lo que dice ese versículo. Y la palabra evangelio básicamente es una transliteración del griego al español, porque en griego se dice así mismo, evangelio, evangelio, y significa buenas nuevas, buenas noticias. This word gospel that Paul is about to declare to the Corinthians, and by the way, this is not the first time he declares it to them, but he's going to declare it here in a written form. The word gospel comes from the Greek evangelio, or evangelion, and it means good news. That's what it means, good news. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Ahora, hermanos, yo les había mencionado hace unos minutos atrás qué es lo que la gente por ahí dice del evangelio. I had mentioned a little while ago, a few minutes ago, what is it that people say the gospel is? Y una de las cosas que la gente dice es que es de prosperidad y salud. Entonces, hermanos, eso no son buenas noticias. ¿Sabe por qué? Porque muchos de ustedes no gozan de salud. Muchos de ustedes no tienen el banco virado, como dicen por ahí. No tienen riquezas. Entonces, si el evangelio es prosperidad y salud, eso es solamente para los ricos y los saludables. Eso no son buenas noticias. So, see, some say that the gospel is prosperity or health and wealth. Then those are not good news. Because not everybody enjoys good health. Not everybody has a full bank account. So then the gospel would only be for the rich and the healthy. Those are not good news. I'm sorry, but those are not good news. Lo siento, pero eso no son buenas noticias. Eso es un evangelio falso. That is a false gospel. El evangelio no son buenas noticias, hermanos, si es seguir una lista de reglas morales. ¿Por qué? Porque nadie puede vivir siguiendo reglas al estándar que Dios exige a la perfección. ¿Quién puede vivir a la perfección de lo que exige Dios? Eso no son buenas noticias. Son muy malas noticias para mí. See, it can't be good news if the gospel is to follow a list of moral rules. Why? Because God has a very, very, very high standard. That's right. Who can follow all these moral rules to meet God's standards? That's not good news to me. That's bad news. That's bad news. And those who think that they can follow those moral rules, either they don't understand the gravity of sin,
or they don't understand the holiness of God. Y esos que creen que pueden vivir por estándar moral, que ese es el evangelio, y ser salvos por su estándar moral, o no conocen la gravedad del pecado, o no conocen la santidad de Dios. Eso es así. No son buenas noticias, hermanos, si el evangelio es vivir en santidad. Porque la palabra de Dios nos dice, el apóstol Pedro nos dice que tenemos que ser santos en toda, nos dice en parte, en toda vuestra manera de vivir. Y te pregunto, ¿en tu pensamiento eres absolutamente santo? ¿En tu conducta eres absolutamente santo? ¿En tu hablar eres absolutamente santo? ¿En tu mente, en tu práctica, en tu vivir, eres absolutamente santo? Ahí no puede haber amén. Pues eso no son buenas noticias, hermanos. And so some people say that the gospel is to live a holy life. Well, those are not good news, because the apostle Peter says that we must be holy in every manner. Our whole being must be holy. So I ask you the question, are you absolutely holy in your thinking? Are you absolutely holy in your motives, in your intentions, in your conduct, in your speech, in your mind? Are you absolutely holy, free of errors and free of sin? Those are not good news then. Bueno, si tú puedes vivir absolutamente libre de pecado, tú no necesitas a Cristo. Si ese es el evangelio, vivir en una santidad absoluta, entonces tú no necesitas a Cristo porque tú ya eres perfecto. Claro, estoy exagerando porque no hay nadie perfecto. Estoy hablando en un sentido aquí figurado, ¿verdad? Sarcástico. I'm talking in a sarcastic manner. There's no such thing as a perfect person. The only perfect human being that walked the earth was Jesus Christ. Amen. El único hombre perfecto que caminó en la tierra fue Jesucristo. Él es el que cumplió con este estándar de santidad que Dios exige. Jesus is the only one who fulfilled this standard of holiness that God demands. Es Jesucristo. Y por eso es que anhelamos ser como Él. And that is why we desire to be like Him. Hermanos, la santidad a veces se define por ahí como apartarse del mundo, lo cual es cierto. Y la pregunta que hago es, ¿está todo ser humano absoluta y completamente apartado del mundo? Que su mente no ha sido influenciada por el mundo, su pensar, su actuar, su hablar. ¿Puede tal persona declarar que está completamente puro de las influencias del mundo? Porque la Biblia me dice a mí otra cosa. Como en Eclesiastés 7:20, que dice que no he visto justo que haga el bien y no peque. See, the Bible, sometimes people define holiness as separated from the world, which is true. But here's the deal. Are you completely separated from the world? Like you're not influenced at all by the world in your thinking, in your behavior, in your speech. You're not influenced at all. You're completely pure, because the Bible says something else. Ecclesiastes 7:20 says that I have not seen a righteous man that does good and does not sin. We have a problem there, because the Bible says otherwise. Tenemos un problema porque la Biblia dice lo contrario. Si una persona dice que está completamente apartada del mundo, la Biblia me está dejando saber que esa persona es una mentirosa. ¿Usted sabe que el corazón nos engaña a veces? You know that the heart can deceive us sometimes. Podemos creer una cosa y sentirla en el corazón, pero el corazón es engañoso.
We can think something and feel something in our heart, but the heart is deceitful. That's what the Bible says. So, hermano, que si usted dice que usted es santo, si el evangelio se trata de santidad, entonces yo espero que usted esté 100%, hermanos, puro de cualquier influencia mundana. If the gospel is living in holiness, then I hope that you're 100% free of any worldly influence. Ahora, ¿qué es lo que no estoy diciendo? No estoy diciendo que no debemos de vivir una vida santa. Amén. What am I not saying so that I don't get misinterpreted? I am not saying that we shouldn't pursue a holy life. No estoy diciendo que no debemos de vivir moralmente. I am not saying that we should not live a moral life. That we should not follow the standard of morality. I'm not saying any of that. No estoy diciendo que no debemos de seguir, por ejemplo, una lista de reglas de morales, hermanos. De tratar de vivir una vida moral. No estoy diciendo que no debamos hacer esas cosas. Lo que estoy diciendo es que eso no es el evangelio. Eso no son buenas noticias. What I am saying is that is not the gospel. Those are not good news. They are not. El evangelio, hermanos, no es algo que uno hace, sino algo que se recibe. The gospel is not something that you do, but something that you receive. ¿Cómo se recibe el evangelio? Se recibe por la fe. How do you receive the gospel? You receive it by faith. Si buscamos en 2 de Tesalonicenses 2:13, if we look in 2 Thessalonians 2:13, dice, mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido del principio para salvación por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. ¿A qué se refiere esa palabra, la verdad, ahí? ¿Qué se les predicó a ellos? La verdad. ¿Y qué es esa verdad? El evangelio. La fe en la verdad. Eso es recibir el evangelio. But in 2 Thessalonians 2:13 says, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God has from the beginning chosen you to salvation. Okay, the issue is salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. What is that truth that is talking about there? What did Paul preach to them? The gospel, that is the truth. And belief in that truth, in the gospel, is what brought them salvation. Creer esa verdad, o sea, el evangelio, es lo que les trajo a ellos la salvación. El evangelio no es algo que uno actúa, sino que Él es el que actúa en nosotros. The gospel is not something that you act out, but it actually acts in us. ¿Notan, hermanos, el juego de palabras ahí? El evangelio yo no lo actúo, Él actúa en mí. Tú no lo actúas, Él actúa en ti. So hear the words. The gospel is not something that you act out, it acts in you. It is effectual in you. Lo otro que nos menciona Pablo en este versículo 1, de vuelta a 1 Corintios 15, ya dijo que lo recibisteis, y nos dice, en el cual estáis firmes. So Paul already told us that you have received the gospel, back to 1 Corinthians 15, and he adds to that, and in which you stand. In which you stand. So, hermanos, una vez que creemos el evangelio,
tenemos que estar parados en él, perseverar en ese evangelio. So once you receive the gospel, you need to be standing firm on that gospel. You need to persevere on that gospel. Los Gálatas, hermanos, por ejemplo, en Gálatas 1:6, Pablo les dice, estoy maravillado. Mire cómo dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Los Gálatas, hermanos, no estaban firmes en el evangelio. Se dejaron mover del verdadero evangelio a otro evangelio. A un evangelio falso. So, you need to be firm on the gospel. Look at what happened to the Galatians in Galatians 1:6. Paul tells them, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. The Galatians allowed themselves to be moved from the true gospel to a false gospel, to another gospel. So, hermanos, que el evangelio puro y verdadero es en el que usted tiene que estar parado. Amen. The true and pure gospel is the one on which you need to be standing. ¿Y cómo se persevera en el evangelio? ¿Cómo uno puede estar parado en el evangelio? How do you persevere in the gospel? How can you stand, remain standing on the gospel? Segunda de Corintios 2:24, 2 Corinthians 2:24. Pablo dice, no que tengamos dominio sobre vuestra fe, mas somos ayudadores de vuestro gozo, porque por la fe estáis, ¿qué? Firmes. Es por la fe, hermanos, ¿la fe en qué? En el evangelio, que usted está firme. En otras palabras, usted tiene que seguir creyendo el evangelio que la Biblia nos da. Eso es estar firme en el evangelio. In 2 Corinthians 2:24 it says, not for that we have dominion over your faith, but are helpers of your joy. For by faith ye stand. You stand on the gospel, basically. In other words. So it is through faith, through believing the gospel just as the Bible presents it, that you remain standing on the gospel. That's how you stand on the gospel. That's how you persevere on the gospel, by believing the pure and true gospel. Cómo uno permanece firme en el evangelio o persevera en él es creyendo el evangelio puro y verdadero que nos da la Biblia. El evangelio hay que creerlo y no cambiarlo por otro, hermanos. Amen. No lo podemos alterar, no se le puede añadir y no se le puede quitar. The gospel, you have to believe it and you are not to change it. You can't adulterate it, you can't change it, you can't add to it, and you can't take away from it. You have to keep yourself in the true and pure gospel. Tienes que mantenerte en el evangelio puro y verdadero. Y todavía no voy a mencionar lo que es el evangelio, como lo dice la Biblia, porque quiero discutir el versículo 2. We'll get to what the gospel is in verses 3 and 4, but let us not skip verse 2, que es el beneficio del evangelio. We're going to see the benefit of the gospel in verse 2. Y nos dice el versículo 2, por el cual, en otras palabras, por ese evangelio, asimismo sois ¿qué? ¿Qué dice ahí? Sois salvos. ¿Qué es lo que el evangelio actúa en nosotros? Salvación. So verse 2 says, by which, speaking of the gospel,
By which gospel also ye are what? Saved. Saved. So the gospel works in you salvation. Now we already saw that you have to believe it. You have to believe the gospel. Ya vimos, hermanos, que hay que creer el evangelio. Hay que creerlo. Y cuando se cree, el evangelio resulta en salvación. When the gospel is believed, it results in salvation. O sea que el beneficio del evangelio es la salvación. So the benefit of the gospel is salvation. En Romanos capítulo 1 versículo 16, mire lo que nos dice Pablo. In Romans chapter 1 verse 16, let's see what Paul says. Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, no que el que vive por ciertas normas morales o cualquier otra cosa, es al que cree, al judío primeramente y también al griego. For I am not ashamed of the gospel of Christ, that's Romans 1:16. For it, meaning the gospel, is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Notice that it says that everyone that believeth, not everyone that lives by moral standards or has a code of holiness. Not that I'm opposed to that, but that's not what saves. It is believing the gospel that saves. To the Jew first and also to the Greek. O sea, hermanos, que el beneficio del evangelio es salvación. Es salvación. Gracias, Señor. Ese es el beneficio del evangelio. That is the benefit of the gospel. Y la salvación, hermanos, en general, si la fuéramos a definir, básicamente es liberación del juicio divino. If we're going to give a general definition of salvation, we could say that salvation is a delivery from divine judgment. En otras palabras, Dios nos está salvando de sí mismo, de su ira. In other words, God is saving us from Himself, from His wrath. Nos merecemos su ira y sin embargo Él nos libra de ella. Amén. We deserve His wrath and yet He delivers us from it. Ese es el beneficio del evangelio. That is the benefit of the gospel. Nos libra de peligro y destrucción, de la pena del pecado. The gospel delivers us from danger and destruction, from the penalty of sin. Y ahí en ese versículo 2, hermanos, el apóstol Pablo dice, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado. That verse 2, Paul says, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you. Ahora, hermanos, esta sección que acabo de leer, si retenéis la palabra que os he predicado, muchos la han utilizado para decir, hermanos, que si usted no retiene el evangelio en su memoria, usted se pierde. Cosa que el pasaje no está hablando. This verse 2 says that if you keep in memory what I preached to you, some people say that if you don't keep it in your memory, then you lose your salvation. Something the passage is not even concerned about. Not even talking about that. Más adelante, hermanos, vamos a ver a qué se refiere Pablo. Pero lo que Pablo está queriéndole decir ahí, enfóquese en lo que Pablo dice, lo que os he predicado. You got to focus on what Paul said, the last words there, what I have preached unto you. Tienes que retener lo que Pablo te predicó del evangelio, no lo que otro opinó. ¿Entiendes ahora lo que está queriendo decir Pablo? No está diciendo que se te va a olvidar el evangelio y por eso te vas a perder. Es que hay otro evangelio por ahí. Y
Pablo quiere, no, tú tienes que retener el que yo te prediqué, ese es el que tú tienes que tener. No puedes mezclarlo con nada. So what Paul is saying here is, there's other gospels out there. But you have to keep in mind the one I preached to you. That's the one you got to keep in mind. Not the others. Don't mix it up. No lo mezcles. So, hermanos, que Pablo nos manda a retener el evangelio que él predicó. En otras palabras, que tenemos que continuar poseyendo ese evangelio precioso que él nos predicó. So in other words, Paul is telling us that we need to continue to possess that precious gospel that he preached unto us. Ese evangelio que recibimos, that one gospel that we received. Y hermanos, una de las características del creyente, del verdadero creyente, es que el verdadero creyente tiene fe y perseverancia en el evangelio. One of the characteristics of the true believer is his faith and perseverance in the true gospel. Amen. He continues to believe the true gospel. Continúa creyendo el verdadero evangelio. Ese evangelio puro de salvación, that pure gospel of love, of salvation. Bueno, recordemos las palabras del apóstol Juan en 1 de Juan 2:19, porque hay personas que dicen, no, ese era creyente, pero se cambió de religión, ahí está con los budas o con los hindúes, dejó el evangelio de Jesucristo. El apóstol Juan nos dice en 1 de Juan 2:19 que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Amén, sí, Señor. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Mas salieron para que se manifestara que no eran de nosotros, que no creyeron genuinamente el evangelio. No lo tenían firme, no lo creyeron de verdad. Eran falsos hermanos. Salieron de la fe, abandonaron el evangelio de Jesucristo por otro. Let me remind you of the words of John, the Apostle John, because the true believer will continue believing and persevering in the true gospel. And you may hear people saying, "Oh, that guy used to be he used to be a Christian, he used to believe the gospel of Christ, and then he left, and now he's a Buddhist, or he's a Hindu, or something like that, or an atheist." Well, you know what the Bible says? 1 John 2:19 says that they came out from us. In other words, they abandoned the faith because they were not of us. For if they were of us, they would have remained with us. They would have persevered in the faith, in the gospel. But they left us so that it may be manifested that they were not of us. In other words, those were false brethren. They did not genuinely receive the gospel, and they had no plans on persevering on it either. Así que ahí es que tenemos que tener cuidado, hermanos. El verdadero creyente creerá en el evangelio hasta el fin. Amén. Vivirá en el evangelio hasta el fin. The true believer will believe the gospel until the end. Amen. Praise He the will mighty remain God. on it until the end. Help us, Lord. Y Pablo menciona aquí creer en vano. Si no habéis creído en vano. Paul also mentions here, unless ye have believed in vain. Otra cosa que se usa mal en este pasaje, hermano, es que hay personas que dicen, ese era de la fe, pero tuvo una fe en vano porque se fue con Buda. La fe no es vana, hermanos. La verdadera fe no es vana. La verdadera fe persevera hasta el fin. Amen. Paul says here that unless ye have believed in vain. You hear people saying that he used to be a Christian and now he's a Buddhist, so he believed in vain. Let me tell you something. True faith is not vain. That's right. There's no such thing as vain faith. Okay? Más adelante es que Pablo nos explica lo que quiere decir esa fe vana. ¿A qué se refiere Pablo con que la fe habéis creído en vano?
What does Paul mean when he says you have believed in vain? Well, if you keep reading ahead, several verses ahead, Paul gives you the answer. Apóstol Pablo te da la respuesta en el versículo 14, donde Pablo dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. En otras palabras, Pablo lo que está hablando es, si Jesucristo no resucitó, el evangelio que yo predico es falso. No hay nada en ese evangelio que te pueda ayudar, tu fe es vana. En otras palabras, Pablo está hablando de una manera, a menos que ustedes no crean el evangelio que yo les prediqué, que Cristo resucitó. Entonces, en ese caso, la fe sería vana, porque ¿de qué vale creer en alguien que no resucitó? So you see, if you read verse 14, Paul says, and if Christ is not risen, then our preaching is vain, and your faith is also vain. In other words, the gospel that I preach to you, if Christ didn't resurrect, then you're wasting your time. That's a vain faith, because you get no benefit out of believing in somebody who did not resurrect from the dead. El versículo 17 vuelve y repite, y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Eso es lo que Pablo quiere decir cuando dice en el versículo 2, si no habéis creído en vano. En otras palabras, si Cristo no resucitó, creyeron en vano. ¿Okay? O sea que si fuera así, entonces estaríamos aún en nuestros pecados y no seríamos salvos. So if Christ didn't resurrect, then you have believed in vain, and you're still in your sins, and therefore you're not saved. That's what Paul is referring to in those verses. A eso es lo que Pablo se refiere en esos dos versículos. Versículo 3, porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Verse 3, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. Amen. El Evangelio, hermanos, no es un invento. The gospel is not an invention. No está basado en opiniones. It is not based on opinions. No está basado en reglas. It is not based on rules. No está basado en filosofías. It's not based on philosophies. No está basado en testimonios personales. Usted oye hoy en día personas que dicen, voy a predicar el evangelio, y lo que hacen es hablar una biografía de sí mismos. Eso no es el evangelio. The gospel is not a personal testimony. You hear people today saying, I'm preaching the gospel, and they give you their biography. That's what the whole message is about. Their biography. That is not the gospel. El evangelio, uno de los componentes del evangelio que Pablo nos da aquí es que Cristo murió por nuestros pecados. Amen. One of the components, one of the three components of the gospel, Paul tells us, is that Christ died for our sins. That is the gospel. Ese es el evangelio. No lo que tú hiciste, lo que Cristo hizo. Amén. Not what you did, what Christ did. Sí, Señor. That is the gospel. El evangelio está basado en eventos reales. The gospel is based on true events. Es un evento real y la historia lo prueba, hermano, que Cristo murió en un madero. History proves that Jesus died on a cross. Cristo murió en una cruz. Y entonces el evangelio está basado, número uno, en la muerte de Cristo. The gospel is based, number one, on the death of Christ. Y la Biblia nos dice que es según las Escrituras. And it's according to the Scriptures. En otras palabras, que ya las Escrituras habían hablado de esto mucho tiempo antes de que ocurriera. The Bible had already spoken of this much, much earlier than it ever occurred. Veamos lo que dice Isaías 51. Let us see what Isaiah 51 says.
versículo 17, verse 17. Dice, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. Yo lo que quiero que ustedes vean, hermanos, qué significa, qué simboliza el cáliz, la copa. Awake, awake, stand up, O Jerusalem, which has drunk at the hand of the Lord the cup of his fury. I want you to know what the cup symbolizes. La copa simboliza la ira de Dios. Cuando Dios habla de dar su copa a las naciones o a Israel, está hablando del juicio, de la ira que él va a derramar sobre ellos. When God talks about giving his cup to the nations or to Israel, he's talking about pouring his wrath upon them. La copa de su ira. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní, la noche que él fue entregado? ¿Qué le dijo él al Padre? Padre, si es tu voluntad, que pasa de mí esta copa. En otras palabras, pasa tu ira de mí. Remember what Jesus said when he was praying in Gethsemane? Father, if it be your will. What did he say? Pass this cup away from me. In other words, pass your wrath away from me, if it's your will. La ira que tú y yo merecíamos, y merecemos, mejor dicho, Cristo la tomó por ti y por mí. Él bebió la copa que tú y yo teníamos que beber. The wrath that you and I deserve, he took it for you and I. The cup that you and I were supposed to drink, he drank it for you and me. Ese es el Evangelio. That is the gospel. That and nothing else. You can't add anything else to that. You can't add to that I must do my own works. Now, again, so I'm not misinterpreted. I'm never saying that you shouldn't do good works. What I'm saying is that no matter how good your works are, they don't add anything to what Christ already did. He already drank the cup of wrath for you and I. Amen. Thank you, Lord. Ese es el Evangelio, hermano, que Cristo tomó la copa de la ira de Dios por ti y por mí. Y a eso no se le puede añadir más nada. Tú no puedes ayudar a Cristo. Ya lo que Cristo hizo está completo. Amén, sí, Señor. Las buenas obras, hermanos, no le añaden nada a eso. Y nuevamente, para que no haya mala interpretación, no estoy diciendo que no hagamos las buenas obras. Lo que sí estoy diciendo es que las obras no pueden añadirle ni quitarle nada a ese acto tan perfecto de Cristo. A que Él ya tomó la copa por ti y por mí. Ya Él pagó por ti y por mí. He already paid for you and I. Y esa muerte de Cristo estaba profetizada, hermanos, en Isaías 53. Te voy a leer una porción de esa profecía, versículos 3 al 5. So that death of Christ was prophesied already. And I say, I'm going to read just a few verses. Isaiah what? 53 verses 3 to 5. Hermanos, en una hora no hay suficiente tiempo para hablar del Evangelio. Yo le estoy dando por encimita. I want you to keep in mind, in 1 hour, it's not enough time to give to you what I should be giving. The full, yes, about the gospel. I'm not doing it justice. I'm just giving you a general view of it. Isaías 53 del 3 al 5 dice, escuchen, hermanos, lo que Cristo padeció por ti, por mí. Listen to what Christ went through for you and I. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por eso el apóstol Pablo puede decirnos en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre. Gracias. Porque Cristo fue el castigo de nuestra paz. He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised and we esteemed him not. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Thank you, Jesus. And that is why Paul wrote in Romans 5:1, justified then by faith you have peace with God in Christ Jesus our Lord. Amen. Ahí está el Evangelio. Sí, Señor. That is the gospel. Y la razón por la que estoy predicando esto, hermanos, es porque es muy popular hoy en día predicar del Evangelio algo que no es el Evangelio, y yo quiero que usted tenga el Evangelio correcto. The reason I'm preaching this today is because it's very popular today to be preaching something that is not the gospel as if it is the gospel, and I want you to have the right gospel. Amen. You need to have the right gospel, the way the Bible presents it, what the Bible says it is, not what men say it is. Amen. Lo que la Biblia dice que es el Evangelio, no que los hombres dicen. En 2 de Corintios 5:21, 2 Corinthians 5:21, leemos: al que no conoció pecado, Jesucristo, ¿verdad? Lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corinthians 5:21, for he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Ese es el Evangelio. Que Cristo fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuéramos la justicia de Dios. Ese es el Evangelio. That is the gospel, that Christ was made sin for us so that we may be made the righteousness of God. That is the gospel. Y no se le puede añadir a eso. Amén. No se le puede quitar a eso. You can't add or take away from that. Tito 2:14, Titus 2:14. Quien se dio a sí mismo, Jesucristo, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Cristo nos redimió de toda iniquidad. Thank you, Lord. Él pagó por toda nuestra iniquidad. ¿Qué significa toda nuestra iniquidad, hermano? Los pecados que cometimos ayer. En pasado, presente y futuro. Toda nuestra iniquidad, pasada, presente y futura, Cristo la pagó. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Tus pecados ya han sido pagados. Amén. Todos tus pecados, todas tus iniquidades han sido pagadas. Por eso es que le servimos. Por eso es que le adoramos, por eso es que lo amamos. Porque ya Él pagó todas nuestras iniquidades. Who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity. You have been redeemed from all iniquity, past, present, and future. Praise the Lord. All your sins have been paid for. If he only paid for your past sins, then we're in trouble. And purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Amen. Si Cristo solamente hubiera pagado por nuestros pecados pasados, estaríamos en problemas. Porque ¿quién va a pagar por los presentes y los futuros? Usted y yo no los podemos pagar.
Estaríamos en problemas. Estos son buenas noticias. Estos son buenas nuevas. Ese es el Evangelio. Amén. These are good news. Amén. That's the gospel. That Christ paid for every single sin that you have committed, that you will commit today, and that you will ever commit. Que Cristo pagó por cada pecado, los que cometiste, los que cometas hoy y los que vayas a cometer en el futuro. Ya están pagados. No estoy diciendo que ahora vayas y peques. No es lo que estamos diciendo porque enseguida nos malinterpretan. Got to be. I'm not saying that you should go out and sin now on behalf of Christ having paid for your sins. That's not what we're saying. We're saying what the Bible says that we should say. And the more reason not to sin because we love Him. Amén. Y la mayor razón para no pecar es porque le amamos. Amén. Nos dice el apóstol Pablo en el versículo 4 que Cristo fue sepultado. Paul tells us in verse 4 that Christ was buried. Hermano, su sepultura confirma su muerte. Usted no entierra a alguien que no está muerto. His burial confirms his death. You don't bury somebody who's alive, right? That's right. It's not supposed to happen. Y en Isaías 53:9, hermanos, ya nos había dicho en las escrituras que Cristo iba a ser sepultado. Isaiah 53:9 tells us that Christ was going to be buried. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque él nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. And he made his grave with the wicked and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. Eso es el Evangelio. Jesucristo murió según las Escrituras y fue sepultado. That is the gospel. Jesus Christ died for your sins and my sins. He was buried. Okay? Y la tercera parte del Evangelio es que Jesucristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Yes. The third part of the gospel is that Jesus Christ resurrected on the third day according to the Scriptures. Ese es el Evangelio. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. That is the gospel. His death, burial, and resurrection. Hermanos, si su muerte fue el pago por nuestra iniquidad, la tumba vacía es el recibo. If the death of Christ was the payment for our iniquity, then the empty tomb is the receipt, the proof that He paid. Si esa tumba estuviera llena hoy en día, como nos dice Pablo en los versículos 14 y 17, nuestra fe sería vana y estaríamos en nuestros pecados. If that tomb was still containing the body of Christ, then as Paul says in verses 14 and 17, our faith would be vain and we would still be in our sins. But the fact that the tomb is empty is proof that our faith is not in vain and all our sins are paid for. El hecho de que la tumba está vacía es prueba de que todos nuestros pecados fueron pagados y hemos sido perdonados. La resurrección de Cristo, hermanos, es la garantía de nuestra salvación. The resurrection of Jesus is the guarantee of our salvation. Es esa garantía, hermanos. Como nos dice en Romanos 4:25, as we read in Romans 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si no hubiera resucitado, no hubiéramos sido justificados. Who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Romans 4:25. If Christ had not risen, we would not be justified. ¿Y cómo nos presentamos delante de un Dios justo si no somos justos nosotros? How do we present ourselves before a righteous God without righteousness? Estos son buenas noticias. These are good news. Ese es el Evangelio de Jesucristo.
That is the gospel of Jesus Christ. Ese es el evangelio. Así que, hermanos, en resumen, el evangelio es la muerte de Jesucristo por nuestros pecados. No diga solamente la muerte de Cristo, porque Él tiene que haber tenido un propósito para haber muerto, y era para pagar tu iniquidad y mi iniquidad. O sea que el evangelio es la muerte de Jesucristo por nuestros pecados, su sepultura y su resurrección para nuestra salvación, la cual tenemos, hermanos, por creer el evangelio. Ese es el evangelio. So what is the gospel? The gospel is the death of Jesus Christ for our sins. Don't leave it just at the death of Jesus Christ. There was a purpose for his death, to pay for our sins. So the death of Jesus Christ to pay for our sins, his burial, and his resurrection for our salvation. That is the gospel of Jesus Christ. Ese es el evangelio de Jesucristo. Y queda de nosotros, hermanos, estar firmes en ese evangelio, reteniéndolo, hermanos, según está en la Biblia, creyéndolo según está establecido. Ese es el evangelio de salvación, que usted y yo no lo podemos cambiar por ningún otro. And so this is the gospel of salvation. We must stand firm on it. We must retain it. We must not exchange it for another. That is the gospel of salvation. No se le puede añadir, no se puede cambiar, no se le puede quitar. Esas tres partes son esenciales, y ahí está resumido el evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. These are the three essential parts of the gospel. Jesus Christ died for our sins, was buried, and he resurrected on the third day, according to the scriptures. Cuando usted oiga a alguien diciéndole que el evangelio, usted tiene que vivir el evangelio, dígale, sí, yo lo vivo. Yo creo en Jesucristo. Ese es el evangelio. Amén. Porque si le empiezan a decir, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, dígale, ese es otro evangelio. Y la Biblia me advierte a mí que no crea en otro evangelio, porque eso es un evangelio anatema. Es un evangelio maldito. Y maldito aquel que predique otro evangelio. El evangelio de Jesucristo es el que nos acaba de dar el apóstol Pablo. The gospel of Jesus Christ is the one that Paul has given us here in 1 Corinthians 15 verses 1 through 4. So when somebody asks you, are you living the gospel? You tell them, yes, I do. I believe the gospel of Jesus Christ, that he died, was buried, and resurrected. If they tell you, oh no, but you have to do this and this and that, you stop them right there and you say, no, that's another gospel. And the Bible warns me not to follow another gospel, because that is a cursed gospel, and whoever preaches another gospel is cursed. There's only one gospel, and it's summarized here in chapter 15. Solamente hay un evangelio, y está resumido aquí en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Ese es el evangelio, hermanos. Ese es el evangelio de Jesucristo, el que se te predicó a ti un día, el que tú recibiste y fuiste salvo por ese evangelio, y ahora tú lo retienes. Ahora estás parado en ese evangelio. That is the gospel of Jesus Christ, the one that was preached to you one day, which you received through faith, in which you are now standing and retaining. That is the gospel of Jesus Christ. Y cada vez que, hermanos, cualquiera, el diablo, los demonios o cualquiera te venga a recordar tus pecados, vuelve al evangelio de Jesucristo. Recuérdate del evangelio de Jesucristo. Reténlo en tu memoria para que tengas victoria, para que tengas ánimo, para que puedas seguir adelante. Whenever the devil or the demons or anyone else reminds you of your sins, go back to the gospel.
Go back to this essential truth that Christ died, was buried, and resurrected. He paid for you and you are saved so that you can be encouraged. Ese es el evangelio, hermano. Si usted lo cambia por cualquier otra cosa, vas a fracasar. Te vas a encontrar triste, te vas a encontrar deprimido. Siempre vas a tener un sentido de culpa, hermano, porque no podemos alcanzar la perfección de Dios aquí en esta tierra. You're always going to feel guilty if you change this gospel for another one. You're always going to feel defeated and guilty because no one can achieve the perfect standard of God here on earth. You're setting yourself for failure if you change the gospel of Jesus Christ. Te estás, hermano, poniendo en una situación de fracasar si cambias el evangelio de Jesucristo. Por eso es que se oye tanta gente, hermano, diciendo no, que hay que ayunar, que hay que orar, que cosas que yo no estoy en contra de ellas, pero eso no salva. Eso no te hace más santo que nadie. No te hace más salvo hoy que ayer, ni mañana más que hoy. El evangelio de Jesucristo es el que salva absoluta y completamente. That's why you hear people nowadays say, oh, you got to pray more and fast more. I'm not against it, but what I'm against is claiming that that will save you. That doesn't save you. That cannot add anything more to what Jesus already did. The gospel of Jesus Christ is the only gospel that saves. Amen. Vamos a orar, hermano. Esperamos que esto te sirva de ánimo en este día de hoy. Que esto te sea de gozo. Que esto te ayude a perseverar en servir al Señor, en adorarle, en vivir una vida agradable a Dios, hermano, porque esto es lo que da es ánimo. Las buenas noticias dan ánimo. ¿Usted no le dan ánimo a las buenas noticias? Eso te pone alegre. No, esto da alegría, esto da ánimo. Ánimo de seguir viniendo a la iglesia, ánimo de seguir sirviendo al Señor, ánimo de trabajar por el Señor, ánimo de ayudar a los hermanos, ánimo de buscar las almas, ánimo de predicarle a los perdidos. Da ánimo de todo esto, hermanos. Eso es lo que hacen las buenas noticias, hermanos. Vamos a orar. Let us pray.